Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver un par de proposiciones a la hora de ejercicios curiosas sobre sus espacios y una demostración más que una demostración, una comprobación de que algunas familias de funciones son libres, que es algo más raro de comprobar, se hace de una manera más concreta. Así que bueno, empezamos con el vídeo. La primera proposición. Decimos que si F1 y F2 subespacios, no lo tengo escrito, subespacios de un espacio vectorial E, están contenidos en otro subespacio, obviamente más grande, entonces la suma de esos subespacios está contenida también en el subespacio. Esto si lo pensáis con vectores, en plan, si yo, tiene pinta de que va a ser, puedes decir, pues tiene pinta de que va a ser verdad. Si yo tenía un E y un V pertenecen al subespacio, entonces E más V pertenece al subespacio. Ahora lo estoy haciendo en vez de con vectores, literalmente con subespacios contenidos dentro de él. Eh, una proposición curiosa, en plan de que pues, no tiene por qué ser obvia. Dice, si tengo dos subespacios dentro, la suma que es más grande va a tener que seguir dentro. Pues sí, vemos que sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que comprobar esto de aquí. Cualquier contención, normalmente se prueba, no siempre, pero normalmente vamos a cogernos un vector de aquí y vamos a ver que efectivamente está ahí. Entonces se da la contención. Vale, pues digamos, E pertenece a F1 más F2. Ahora simplemente escribimos qué significa. Eso significa que E es igual a un E1 más E2, siendo E1 perteneciente a F1 y E2 perteneciente a F2. Pero ¿qué pasa? E1 pertenece a F1 y F1 está contenido en F, por lo que E1 está contenido en F. Y con E2 lo mismo. E2 está contenido en F2, como está contenido en F2 y F2 está contenido en F, entonces E2 está contenido en F. Estoy diciendo que E es igual a E1 más E2 y E1 y E2 pertenecen a F. Y como F es un subespacio, la suma de vectores del subespacio pertenece al subespacio. Por lo que E, que es igual a E1 más E2, también pertenece a F, que era lo que queríamos comprobar y ya estaría de probada esa proposición. Vamos con esta otra proposición. Eh, F1, la unión de los subespacios F1 F2 es subespacio si, solo si, uno está contenido en el otro. Esto es la manera de decir uno está contenido en el otro. O F1 está contenido en F2 o F2 está contenido en F1. No hay más. En general vimos eso, que F1 y F2 en general no son subespacios, pero sí lo son si uno está contenido en el otro. Es lo que queremos ver. La implicación hacia la izquierda, permitirme que ponga ya el trivial, es obvia. Porque si uno de los subespacios está contenido en el otro, la unión es el más grande de ellos. Entonces, el más grande de ellos es un subespacio, porque estoy diciendo que F1 y F2 son subespacios. Entonces, efectivamente, sería subespacio la unión, porque es el más grande de ellos. Entonces, esa implicación es trivial. La otra, que es la interesante aquí, en verdad. En, en general, lo que voy a hacer, tenemos que probar si sucede esto, entonces esto. Cada vez que queramos probar un O, esto no es siempre, no es cada vez, pero en general es una cosa que normalmente está bien. Cuando queramos probar un O, lo que voy a hacer es, voy a suponer que una es falsa. Una de las dos cosas es falsa. Y entonces veamos que si una es falsa, entonces la otra obligatoriamente tiene que ser verdad. Entonces ahí se da el O. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a suponer simplemente que F1 no está contenido en F2. Voy a tachar esta de aquí y voy a probar que entonces F1 está contenido en F2. Creo que lo he dicho al revés. Voy a suponer que F2 no está contenido en F1. Esto es lo que supongo. Y entonces voy a probar que F1 está contenido en F2. Sabiendo que la unión es subespacio. Bueno, pues vamos a ello. Voy a decir, venga, voy a cogerme una que pertenezca a F1, uno cualquiera. Y un V que pertenezca a F2 y V no pertenezca a F1. Este V existe porque estoy suponiendo que F2 no está contenido en F1. Entonces existe un V que me cumple eso. ¿Vale? Ahora, claro, como E, como F1 E pertenece a F1, entonces pertenece a F1 unión F2. Y V pertenece a F2, entonces V pertenece a F1 más F2. Unión F2, que diga. Eh, entonces, como los dos pertenecen a F1 unión F2 y F1 unión F2, estoy suponiendo que es un subespacio, entonces la suma de ellos pertenece. Es decir, la suma pertenece a F1 unión F2. Porque F1 F2 es subespacio. Ahora, ¿qué pasa? Pero si un elemento pertenece a una unión, en general, lo que significa que E más V pertenece a F1 o E más V pertenece a F2. Solo tenemos esas dos posibilidades, cuando un elemento pertenece a una unión, o pertenece al uno o pertenece al otro. Ahora vamos a ver que una de las dos no puede darse y obligatoriamente va a ser la otra. Voy a suponer, vamos a ver qué pasa si E más V pertenece a F1. Si E más V pertenece a F1, lo que estoy diciendo es que E más V
es igual a un elemento de F1. Es decir, E más V es igual a E1, E1 perteneciente a F1. Pero ¿qué pasa? Si ahora despejamos, vemos que V es igual a E1 menos E, lo cual no es posible. ¿Por qué? Porque el E1 pertenece a la F1, E pertenece también a F1, porque lo estamos suponiendo, entonces V pertenecería a F1, porque es suma de dos elementos de F1 y F1 subespacio. Pero eso va en contradicción porque hemos supuesto que V no pertenece a F1. Vale, ahora veamos entonces, solo nos queda la otra posibilidad, que E más V pertenezca a F2. Pero es que si E más V pertenece a F2, entonces E más V es igual a un elemento de F2, le he llamado E2, pero entonces despejando la E en este caso, E es igual a E2 menos V. Y E2 pertenece a F2 y V también pertenece a F2 porque estábamos suponiendo eso. Entonces E pertenece a F2. ¿Y qué hemos probado? Hemos cogido un E de F1 y hemos visto que obligatoriamente ese E pertenece a F2. Por esta cosa de aquí. Entonces, lo que estamos probando es lo mismo que hemos dicho antes, que cada vez que queremos probar una contención, nos cogemos uno de uno y vemos que obligatoriamente está en el otro. Entonces, lo que hemos probado es que F1 está contenido en F2, que era lo que queríamos ver. Y ya estaría hecha esta proposición. Vale, ahora vamos a probar esta de aquí. Tenemos en el espacio de funciones, el espacio vectorial de funciones, coseno de x y seno de x. Son dos funciones. Pues ahí vamos a comprobar que es una familia libre, el seno y el coseno. Que es algo que así a priori, pues, no sé, en plan tiene sentido, pero entre las funciones ya uno se maneja regular. Bueno, pues vamos a utilizar la proposición que es la más importante de las familias libres, que es que una familia es libre si, solo si, cogemos una combinación lineal de ellos igual a 0 y la única opción es que los escalares valgan 0. ¿Vale? Pues vamos a coger lambda por coseno de x más mu por seno de x. Y eso tiene que ser igual a 0, a la función 0. Pues veamos que obligatoriamente el lambda y el mu valen 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando valores. Porque esto de aquí es una función. Y esto de aquí, el 0 este también es una función. La función constante es 0. Entonces, si dos funciones coinciden, entonces esas funciones coinciden si le doy un valor. Si f es igual a g en una función, entonces f de 24 es igual a g de 24, porque las funciones coinciden. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar valores y vamos a ver que son lo mismo. Lo he hecho por dos lados. En este lado he hecho el valor 0. El 0 aplicado a 0 es 0, por eso simplemente ahí no, como no pongo 0 de 0, pero podría poner 0 de 0, para que quede más claro. La función constante 0 aplica al 0. Pues lambda por coseno de 0 más mu por seno de 0. Ahora, ¿qué pasa? He cogido este valor a propósito, porque yo sé que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces este valor se me va, entonces me queda lambda por 1 es igual a 0. Por lo que lambda igual a 0. Ya he llegado que lambda igual a 0. Ahora, si por ejemplo yo aplicara lo mismo, voy a aplicar el mismo concepto, pero en vez de aplicarlo al 0, lo voy a aplicar a pi medio. Lo mismo, no, porque yo sé que el coseno de pi medio va a ser 0 y el seno de pi medio va a ser 1, entonces por ahí probablemente saque algo. Lo mismo, aquí simplemente estoy aplicando a dos funciones, la de lo que sería la de un lado de la igualdad y la del otro, el mismo valor, entonces tienen que ser iguales. Que lambda por coseno de pi medio más mu por seno de pi medio es igual a 0 aplicado a pi medio. Pero 0 aplicado a pi medio es 0, porque es la función constante 0. Coseno de pi medio es 0, por lo que este se me va. Y mu por seno de pi medio es igual que mu por seno de 1, porque diga por 1. Entonces, mu por 1 es igual a 0, entonces mu es igual a 0. Y en esto ya estaría probado que seno coseno es libre, porque hemos visto que si tenemos una combinación lineal de ellos es igual a 0, la única opción posible es que el lambda y el mu valgan 0. Y ya está, eso sería todo por este vídeo. Adiós.